Al final les pasaron la fecha, no es el 4, ¿no? Se las pasaron a la fecha del parcial de teoría. Sí, la pasaron, pero no se sabe exactamente cuándo va a ser. Dijeron posiblemente el 14 por ahí. Ah, qué macana. Bueno, por las dudas ya vayan arrancando, por las dudas que se pase. Bueno, antes no creo, pero sí, había escuchado que era 14, 18, que estaban hablando de esas fechas. Algunos docentes toman la semana que viene también. Está medio así a decisión de cada uno, me parece. Pero bueno, ustedes vayan hablando bien con Gastón, así les va definiendo. Por lo pronto en la práctica seguimos firmes con esa fecha del 22 a las 17 horas. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Para la práctica, los ejercicios que tendríamos que practicar son los que diste vos. No hay que anexar más nada de teoría ni nada de eso. No, a lo mejor si llegamos, les vamos a dar unos ejercicios que dimos el cuatrimestre pasado ya resueltos para que ustedes los miren. Porque muchas veces pasa que cuando empiezan a estudiar, llega la fecha del examen y me dicen si no hay ejercicios para repasar y demás. Y bueno, armamos uno el cuatrimestre pasado, así que seguramente se los daremos a los que quieran, lo usan y repasan en base a eso. ¿Sí? Dale, pero no, lo vamos a tomar, obviamente lo que dimos en clase, no van a ser idénticos los ejercicios, porque lo que buscamos es que ustedes los razonen y que entiendan y no que lo estudien de memoria. Pero sí van a ser, obviamente, en base a lo que dimos en la clase. Así que eso no se preocupen. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a vacaciones? Porque hoy vamos a arrancar con feriados y días no laborables. ¿Les quedó alguna duda de la ejercitación que estuvimos viendo? No, profe, yo de vacaciones no, pero quiero hacer una consulta que es de clases anteriores, ahora que me puse a practicar esas cosas. Con respecto a la jornada insalubre, que es de 36 horas semanales o no más de 6 horas diarias. Sí. Si un sábado trabaja de 8 a 14, sería jornada común, o sea, no es que se la cobra 1,5 de 13 a 14, ¿no? No, es lo que hablamos. Acuérdense que en realidad la ley prohíbe el trabajo después de las 13 horas, de los sábados después de las 13 horas, siempre que no sea una jornada que habitualmente se desarrolla los sábados después de esa hora, ¿sí? Si su jornada normal, la empresa, trabaja los sábados hasta las 13 y él un día se queda hasta las 14, eso, y está en jornada insalubre no se puede liquidar horas extras, ¿sí? Porque yo no puedo someter a una persona más de 6 horas a un trabajo insalubre. Entonces, si la jornada es hasta las 14 horas, seguramente, habitualmente esa empresa, el horario laboral es hasta las 14 horas y él no está excediendo de su jornada, ¿sí? Distinto es que lo hagan trabajar una hora más, ¿sí? Y no puede, pues está prohibido, no es que le puedo pagar la hora extra, está prohibido, ¿sí? Listo, bárbaro, gracias. No, de nada. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, yo entro con respecto a vacaciones, yo entro en octubre, pero viste que hay muchas empresas que cierran por vacaciones la temporada de fiesta. ¿Cómo me lo liquidan? En realidad, la ley establece, como yo les dije, desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, el plazo legal para gozar de las vacaciones. Hay muchas empresas que directamente e independientemente de la cantidad que le corresponda a cada trabajador, cierran, supongamos, un mes entero en diciembre o un mes entero en enero. Porque a la empresa le reditúa mucho más cerrar un mes entero y darle en ese mes vacaciones a todos sus trabajadores que ir alternando 14 días, 21 días. Bueno, en ese caso rige una suspensión, se llama, y con lo cual, si a vos te corresponden 14 días y la empresa va a estar cerrada un mes, los 16 días que te faltan no te los van a pagar, ¿sí? Porque es una suspensión. Pero para que la empresa pueda conseguir que el ministerio le permita cerrar, tiene que justificarlo, tiene que presentar un montón de información para que el ministerio le permite y avale este cierre del establecimiento durante un mes y que los empleados
gocen de sus vacaciones, se les pagan los días de vacaciones, pero el resto de los días no van a cobrar remuneración, ¿sí? Es como que están suspendidos. Pero por eso les digo, para que eso se dé, tiene que estar avalado por el ministerio tiene que autorizar ese cierre y esa suspensión de los trabajadores. Va a haber trabajadores que tienen 21 días, con lo cual van a ser 9 que no cobren, o trabajadores que tienen 28 días, con lo cual van a ser 2 días que no cobren, ¿sí? Pero hay empresas que por su actividad comercial y el ministerio las habilita directamente en el periodo de vacaciones, cierran 20 días, un mes, 15 días, y le otorgan a todos los trabajadores. En el caso tuyo, Yelén, si a vos te dan en octubre y después cierran en enero, en diciembre, y bueno, si está avalado por el ministerio y permitido, el tiempo que ellos cierren en diciembre, vos vas a estar suspendida, de hecho, digamos, se llama así. Listo, profe, gracias. No, de nada. Pero bueno. Profe, yo tengo una duda, perdón. Sí, decime, María. No sé si es una pregunta media tonta, pero bueno, mi duda es si las vacaciones, una persona que tiene, por ejemplo, 21 días, se la quiere tomar entre mayo y septiembre. ¿Se puede o no se puede? Sí, en realidad eso muchas veces la ley establece un plazo para que haya un determinado orden, ¿sí? Que es este que yo le digo de octubre a abril. Pero después, obviamente, entre empleado y empleador se pueden llegar a ciertos acuerdos y negociaciones para beneficio de todos, ¿sí? A lo mejor el empleador no le conviene que vos te vayas 3 semanas seguidas, entonces te permite que vos te tomes 2 semanas y que dejes una para el resto del año en cualquier época que sea, ¿sí? Mientras que haya un acuerdo de partes y eso esté firmado y quede registrado, no va a haber problemas, ¿sí? Porque es el empleador el que decide si te otorga o no las vacaciones en un periodo extra al que establece la ley, ¿sí? Listo, perfecto, gracias, profe. De nada. Más allá de que el artículo de la ley permite que 1/3 de las vacaciones se puedan pasar, ¿sí? Se pueden acumular con otro periodo, se puedan pasar otra época del año. Va a depender todo de la buena onda o la buena predisposición del empleado, ¿sí? Porque si no, él hace como dice la ley. Te informo 45 días antes cuando te vas de vacaciones. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a arrancar con feriados. Bueno, hasta acá lo que estuvimos viendo fue todo lo relacionado a los descansos. ¿Se acuerdan? Que cuando estuvimos viendo jornada vimos el descanso, la pausa, mejor dicho, durante el día, que era por cuestiones higiénicas o para la que la persona se alimentara. Pausas entre jornada y jornada, que debía ser mínimo de 12 horas. Y pausas entre semana y semana, que es lo que le llamamos el descanso hebdomadario, que es ese descanso de 35 horas, desde las 13 horas del día sábado hasta las 0 horas del día domingo, ¿sí? Esos son descansos y el fin que busca el trabajador recompusiera de todo. Y después vino el descanso anual remunerado, que es lo que vimos la clase pasada, que fueron las vacaciones, ¿sí? Y que eran también un descanso obligatorio para que necesaria para continuar trabajando en el año laboral, ¿sí? Pero todos estos descansos son obligatorios y tienen un fin que es beneficiar al trabajador, ¿sí? Para que recupere de todo el desgaste. Después surgen los feriados y los días no laborables, ¿sí? Que si bien no son, no tienen un fin reparatorio para el trabajador, lo que hacen es que el empleado, por determinados motivos, no vaya a trabajar, ¿sí? Este no ir a trabajar es por un motivo, ¿sí? Precisamente es por conmemorarse alguna fecha cívica, religiosa, ¿sí? Algún acto o algo por el cual el trabajador decide participar, ¿sí? Si el trabajador profesa alguna religión y es un día religioso, el trabajador no quiere presentarse en su lugar de trabajo porque quiere celebrar, ¿sí? Este día que le corresponde. O, no sé, por ejemplo, en el caso del 9 de julio, alguna fecha patria, quiere y está
permitido que la gente no trabaje en esos días feriados para participar de estas conmemoraciones, ¿sí? Que es muy distinto a un descanso. Esto es un feriado que los establecen por ley, ¿sí? Donde el trabajador no tiene que ir a trabajar, ¿sí? En principio está prohibido trabajar los días feriados. Les voy a compartir el material, así vamos viendo lo que establece la ley a partir del artículo 165. ¿Lo están viendo, no? Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, obviamente la ley habla de este tipo de días que yo les hablaba recién, que son feriados, los días que por imperio de la ley no se trabaja en todo el territorio de la nación, en razón de la conmemoración de alguna festividad de orden cívico, histórico o religioso, ¿sí? No es un día en el que yo no voy a trabajar para recomponerme de mi desgaste laboral. Es un día que yo no voy a trabajar porque lo establece la ley, ¿sí? Y aparte de este listado que específicamente está detallado qué días son feriados y van cambiando año a año en la fecha en que se celebra, ¿sí? Porque hay feriados que son inamovibles, hay feriados que se trasladan, ¿sí? Pero eso se van fijando anualmente. Al listado de estos feriados cabe añadir las festividades correspondientes a cada gremio, ¿sí? Más allá de que en toda la nación se celebra el 25 de mayo, el 9 de julio y demás, existen los feriados que establece cada gremio, ¿sí? Como ser el Día del Trabajador Metalúrgico, el Día del Empleado de Comercio, ustedes saben, era el 27, el lunes estuvo todo cerrado porque fue el Día del Empleado de Comercio, los negocios, obviamente los comercios estuvieron cerrados, como sucede cuando es el Día del Bancario, el Día del Textil, del Metalúrgico y demás. Esto obviamente lo establecen cada convenio colectivo y se aplican las reglas similares a la liquidación de un feriado, ¿sí? Se asimilan estos días del gremio a un feriado obligatorio. Esos son los días obligatorios por imperio de la ley. Pero a su vez están los días no laborables, ¿sí? Que en este caso, en estos días, el trabajo será optativo para el empleador. Obviamente, salvo en bancos, seguros y actividades afines, que no es optativo. En dichos días, los trabajadores que presten servicios percibirán el salario simple. Y en caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador. Esto quiere decir que los días feriados yo no tengo que trabajar, ¿sí? No tengo que trabajar. Si yo trabajo, vamos a ver cómo me lo pagan. Pero no debería trabajar. En cambio, los días no laborables, el que decide si se trabaja o no se trabaja es el empleador. Y ya sea que lo trabaje o que no lo trabaje, voy a cobrar exactamente lo mismo, ¿sí? No me van a pagar más por haber ido a trabajar un día no laborable, ni me lo van a descontar si no voy a trabajar ese día, ¿sí? Voy a cobrar exactamente lo mismo. El día no laborable, por excelencia, es el Jueves Santo, ¿sí? Que en realidad es un día no laborable, el que es feriado es el viernes, ¿sí? Pero si a mí el jueves ese Jueves Santo me hacen ir a trabajar, voy a cobrar exactamente lo mismo que si no hubiera ido a trabajar. ¿Se entiende la diferencia entre este feriado y este día no laborable? Ahora vamos a ver cómo se pagan. No nos adelantemos, pero sí, ustedes primero tienen que entender la diferencia entre un feriado y un día no laborable. Profe, no escuché bien. Si vos no vas a trabajar, o sea, el empleador decide si vos no vas a trabajar, ¿se cuenta la inasistencia? Eso No. En el día no laborable, el empleador decide si vos vas a trabajar o no vas a trabajar, vas a cobrar lo mismo. Si no vas, no te descuentan el día, y si vas a trabajar, no te pagan de más, ¿sí? El día no laborable es como la nada misma, ¿sí? No pasa nada. Si el empleador quiere que yo vaya a trabajar, y bueno, tengo que ir. Pero ese mes voy a cobrar exactamente lo mismo, ¿sí? Claro, pero tipo, tenés que ir, pero si faltás no cuenta nada, o sea, no te lo descuentan. No, en realidad no podés faltar. Si él decide que se trabaja ese día, vos tenés que ir. Es como cualquier otro día. Claro, eso es como... Se cuenta para el presentismo si yo falto y todo eso también. Claro, si vos faltás ese día no laborable, es lo mismo que si vos faltás mañana, ¿sí? Que vos faltás el lunes. Es lo mismo. Es un día normal de trabajo que el empleador decidió, tenía la opción de decir,
si ustedes iban o no a trabajar y decidió que vayan. Si van, tienen que ir. Si no van, les va a descontar el día y se les va a descontar el presentismo, ¿sí? Genial, gracias. Si él decidía que tenían que ir y no fueron. Ahora, si él decide que no van, bueno, no va nadie y nadie pierde el presentismo, nadie Sí, pierde obvio, el día. obvio. Genial. Bueno, en cambio, el día feriado es como si fuera un domingo, ¿sí? No, habitualmente la gente trabaja en una jornada normal, se trabaja de lunes hasta las 13 horas del día sábado, ¿sí? El domingo no se trabaja, salvo las excepciones que vimos de que por el giro normal de la empresa se tenga que trabajar sábados, domingos y feriados. Pero si estamos hablando de una jornada normal, el domingo no trabajo yo como empleado mensualizado. Pero cuando llega fin de mes, cobro por 30 días. Esos 30 días me incluyen sábados y domingos, ¿sí? Aunque yo no los trabaje, porque la remuneración se establece mensual, o sea, por mes, por 30 días. Entonces, este feriado se asimila a un día domingo. El feriado no se trabaja como no se trabaja el día domingo y yo cobro igual, ¿sí? Si el feriado cae domingo y yo no lo trabajo, voy a cobrar exactamente lo mismo que cobro siempre. Si yo cobro 50.000 pesos por mes y cae un feriado un día lunes y yo no lo trabajo, voy a cobrar 50.000 pesos igual ese mes. Si ese feriado cae un domingo, igual voy a cobrar 50.000 pesos por mes, aunque caiga domingo y no lo trabaje. La diferencia se da en que si por una circunstancia puntual mi empleador me hace ir a trabajar, ¿sí? Porque puede pedirme que vaya a trabajar por necesidad de la empresa, por fuerza mayor, porque es necesario, ¿sí? Se tiene que justificar, no es, bueno, sí, venía a trabajar el feriado porque a mí se me ocurre. Si necesita que yo vaya a trabajar, ahora en ese caso me lo va a pagar doble a ese feriado, ¿sí? Voy a cobrar los 30 días de sueldo normal y aparte voy a cobrar un día más, ¿sí? Porque estoy yendo a trabajar un día que no me corresponde ir a trabajar, ¿sí? Acá, cuando ustedes ven, la ley habla y dice eso. En los días feriados rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Por lo tanto, durante estos días rige la prohibición de trabajar. Aguárdenme un segundo. Rige la prohibición de trabajar, ¿sí? Excepto que se trate de labores requeridas por causa de peligro o accidente, fuerza mayor o exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, ¿sí? Entonces, como les dije, en principio no debemos trabajar los feriados, salvo excepciones, ¿sí? En dichos días, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincide en domingo. Esto es lo que les decía recién. Si el feriado cae domingo y ustedes no van a trabajar, van a seguir cobrando igual el mes completo. Pero en el caso de que presten servicios esos días, van a cobrar la remuneración normal por los 30 días, más un día más, o 2 días más si hubo 2 feriados en el mes, o 3 días más, ¿sí? Ustedes, en el único caso va a ser que cobren el mes completo, más 1 o 2 días si fueron feriados trabajados en el mes, ¿sí? Después la ley especifica que obviamente para cobrar este feriado yo tengo que tener algún tipo de obligaciones previas, ¿sí? Los trabajadores tendrán derecho a percibir su remuneración si trabajaron 48 horas antes del feriado, ¿sí? Porque no puedo venir yo estando de alguna licencia sin goce de sueldo, no vengo trabajando y de repente quiero cobrar un feriado, ¿sí? Para que me paguen este feriado yo tengo que haber trabajado las 48 horas anteriores al feriado o las 6 jornadas dentro de los 10 días hábiles anteriores, ¿sí? O si no se dieron esas circunstancias, tengo que haber trabajado el día anterior al feriado y continuar trabajando cualquiera de los 5 días hábiles siguientes, ¿sí? ¿Eso qué se da? Para tratar de evitar el ausentismo, ¿sí? Se da para tratar de evitar que un trabajador se quiera hacer un fin de semana súper largo, ¿sí? Aprovechando que el lunes está el feriado, el martes pide certificado médico o el miércoles pide, ¿sí? Se trata de eso, para evitar que todos los empleados hagan un fin de semana largo si cae un día lunes, un día martes. Camila, ¿es optativo los feriados obligatorios o siempre decía el empleador? No.
el feriado es obligatorio y no se tiene que trabajar, no es optativo, es feriado y no se trabaja, ¿sí? Salvo que el empleador decida que por una cuestión de su empresa necesita, ¿sí? No sé, supongamos un cierre de balance o supongamos la presentación de una información que la parte administrativa la tiene que hacer ya y justo, si no lo hacen en ese momento no llegan o tuvieron algún inconveniente en la empresa por el cual estuvo cerrado y tienen que empezar a activarse en otro sector, el empleador es el que decide en ese caso y si los hace trabajar se paga. En cambio, en los no laborables es optativo para el empleador, ¿sí? En los no laborables es el empleador el que decide, bueno, a ver, el Jueves Santo, bueno, no, el Jueves Santo no lo trabajamos, quédense en su casa. O sí, chicos, el Jueves Santo se trabaja, el que es feriado es el viernes, ¿sí? En ese caso es el empleador el que decide. Y según la decisión que tome es la que yo tengo que acatar, si se trabaja o no se trabaja. Y no me lo va a pagar extra, ¿sí? Por eso es muy distinto el día no laborable al día feriado. A lo mejor ustedes escucharon muchas veces los feriados con fines turísticos, de hecho ahora se viene en octubre un feriado con fines turísticos, ¿sí? Esos feriados con fines turísticos son iguales a un feriado, ¿sí? No se trabaja, está prohibido trabajar y si se trabaja se paga. En una época, en el gobierno anterior, estos feriados eran no laborables, ¿sí? Al principio se habían otorgado como feriados puentes turísticos y eran feriados. Después pasaron a ser feriados, pero como días no laborables. Fueron turísticos, pero como días no laborables. Entonces, en ese caso, sí el empleador decidía si se trabajaba o no. Ahora volvieron a ser feriados. Entonces, ustedes sabrán que la semana que viene, el jueves, es feriado acá en Rosario por el Día de la Virgen, pero es solo acá y para la administración pública, las escuelas y demás. Generalmente el sector privado sigue trabajando. El viernes 8 de octubre pusieron como un feriado puente turístico, ¿sí? Lo que busca es reactivar la economía y que la gente viaje y gaste plata, ¿sí? El viernes. Y después, obviamente, viene sábado y domingo, y el feriado del 12 de octubre, ¿sí? Se pasó para el lunes 11. Esto es uno de los feriados que les digo que se puede trasladar y se traslada al lunes siguiente con el objetivo, obviamente, de hacer un fin de semana largo y fomentar el intercambio, el turismo y aumentar, obviamente, las economías regionales, las economías turísticas, ¿sí? Pero bueno, en ese caso el lunes es feriado, no corresponde trabajar, el viernes es feriado, no corresponde trabajar, ¿sí? No es no laborable. Hasta ahora el único que quedó como no laborable fue el Jueves Santo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, y después, este es el más importante, el artículo 169, que habla con respecto a cómo se pagan estos feriados. Y obviamente lo tenemos que separar siempre en un trabajador mensualizado de un jornalizado. Si yo trabajo un feriado, me van a pagar, como les dije hace un ratito, los 30 días del mes más un día más feriado, ¿sí? O 2 días si hubo 2 feriados en el mes, ¿sí? Por eso quiere decir que se paga doble, porque este día yo lo estoy pagando dentro de los 30 y aparte lo estoy pagando otra vez, con lo cual estoy pagando 31 días, ¿sí? Entonces, este día lo estoy pagando dentro de los 30 y separado. Ustedes habrán visto a lo mejor, o los que trabajan, distintas maneras de liquidar el feriado, ¿sí? Como la ley obviamente no es tan taxativa y tan clara en este sentido, hay distintas interpretaciones. Hay muchas empresas que toman la postura que tenemos nosotras en la cátedra, donde se liquidan los 30 días, completo el mes, y aparte un día más como día feriado, que esa es la postura que toma la cátedra, con lo cual estamos pagando 31 días. Y hay otras empresas que liquidan 29 días trabajados, supongamos que hubo un feriado, liquidan 29 días trabajados y feriado lo pagan 2 veces, ¿sí? Terminan pagando 31 días, pero como trabajados solo 29 y como feriado doble 2 veces el día feriado, ¿sí? Esa es otra opción, a lo mejor si ustedes ven en Grisolía o si ustedes trabajan y le han liquidado feriados, ven eso,
pero bueno, no es la postura que toma la cátedra y que se resolvió hace mucho tiempo que lo enseñemos así. ¿Sí? Y en muchas empresas se liquida, de hecho, de esta manera. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Los días, por ejemplo, el día que hace poquito estuvo el Día del Empleado de Comercio, que los empleados de comercio no trabajan, ¿se cobra como un feriado? Sí, se cobra como un feriado. Sí, se cobra como un feriado si lo trabajaban, ¿sí? Ustedes vieron que por lo menos acá fue bastante acatado el feriado, o por lo menos los súper y los negocios grandes cerraron, ¿sí? Cierran y en ese caso no lo pagan, ¿sí? Le pagan los 30 días normales. Distinto es si tuvieron que trabajar en el día de su gremio, o sea que fue feriado, ahí se lo hubieran pagado doble. Pero en la mayoría de los comercios, a lo mejor ustedes escucharon o leyeron, en muchos negocios decía atendido por sus dueños, ¿sí? Aunque a lo mejor era mentira. Pero bueno, los supers cerraron porque están dentro de comercio, y si algún negocio local de ropa o alguna granja que está dentro de comercio trabajaron, decían como que lo atendían sus dueños porque sus empleados no podían trabajar por ser el día del empleado de comercio, ¿sí? Pero si ustedes trabajan en un comercio... Profe, el día que te toca según el convenio que tengas, no vas a trabajar, pero no cobras nada, salvo que vayas a trabajar. Claro. Pero si no cobras extra. Claro, no es como un feriado que que no vas a trabajar y lo cobras igual. No, es exactamente igual a un feriado. Es lo que yo te decía. Si vos un feriado, por ejemplo, el 9 de julio, vos no vas a trabajar el 9 de julio porque te quedas en tu casa descansando, no vas a trabajar. Vos en junio cobraste 50.000 pesos. En julio no fuiste el 9 de julio a trabajar y volviste a cobrar 50.000 pesos. Cobraste exactamente igual, aunque no hayas ido un día a trabajar, ¿sí? En el caso del Día de Empleado de Comercio es exactamente lo mismo. Vos vas a cobrar, si no fuiste, te tomaste ese día, el 27, el lunes pasado, no fuiste a trabajar y vas a cobrar lo mismo que cobraste el mes pasado, sin ir un día a trabajar. ¿Se entiende? Ah, listo, sí. Si vos lo trabajás, ahí se paga doble, ya sea que se pague, ya sea que sea el Día del Empleado de Comercio o sea el 9 de julio, ¿sí? Es exactamente igual el día del gremio que el día de un feriado nacional. Sí, profe, me mareé un poco con lo que estabas explicando recién entonces. No, por eso, porque acá yo ahora les voy a mostrar de nuevo, es cuando lo trabajo. Ahora les voy a mostrar, fíjense. Si yo lo trabajo, o sea, si yo me hubiera hecho, supongamos, Supermercado Coto, me hubiera hecho ir a trabajar el lunes, porque abrió sus puertas, supongamos, no ocurrió, me hubieran pagado los 30 días más este día más, ¿sí? Más el lunes. Pero como no me hicieron trabajar y respetaron que haya sido un día feriado, me pagaron directamente los 30 días, cuando en realidad yo trabajé 29, ¿sí? Porque un día no fui a trabajar. Esa es la diferencia. El feriado no se trabaja. Si a mí no me hacen ir a trabajar, yo cobro lo mismo. Cobro lo mismo y no fui un día a trabajar. Ahora, si sí lo trabajo, porque me obligaron a ir por X motivo, voy a cobrar el mismo sueldo que el mes anterior, o sea, un sueldo completo, más un día más. ¿Sí? ¿Se entiende ahí lo que les voy diciendo? La diferencia importante en cuanto a trabajarlo o no. Bueno. Quizás, perdón, Lau, me meto así como para una ayuda mnemotécnica para los chicos. Quizás, chicos, por ahí ustedes, para que se hagan una idea, no sé si les ayuda, cuando ustedes tienen un trabajador mensualizado, al ser un trabajador mensual, es como que su sueldo ya comprende los 30 días. Haya o no haya trabajado el feriado. Si yo no falte ni nada más, mi sueldo comprende siempre el pago de los 30 días. Entonces, si yo no trabajo el feriado, cobro mi sueldo por 30 días, como lo hago todos los meses, pero si ese mes yo, trabajador mensualizado, decido trabajar ese feriado, voy a cobrar los 30 días comunes más ese feriado que trabajé. Es como si trabajara, digamos, no sé, 31 días, como si me pagaran un día más, pero en el mensualizado se incluyen todos los días del mes. Cuando vaya a trabajar ese feriado, ahí es la diferencia. No sé si ayuda, pero por ahí capaz que, no sé, le sirve. No sé. Gracias, Jessy.
Sí, se entendió bien. Gracias. Bueno, Perfecto. nada. Bueno, y con respecto a la liquidación, lo que establece este artículo 169 es, y acá viene el tema, el feriado, si yo soy un trabajador mensualizado, que no tengo remuneraciones variables, soy un trabajador que todos los meses cobro 50.000 pesos, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi sueldo bruto habitual, que estaba dado, ¿se acuerda?, por el sueldo básico más los adicionales de convenio, y este sueldo bruto habitual lo voy a dividir por 25, porque así lo dice la ley. Dice que se asemeja a un día de vacaciones. ¿Se acuerdan que las vacaciones se hacían dividido a 25? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este feriado, si yo lo tengo que trabajar, aparte de pagármelo doble, me lo van a pagar un poquito más, ¿sí? Porque me lo van a pagar sobre una base de 25 y no de 30. Entonces, voy a hacer el sueldo bruto habitual, o sea, básico más adicionales de convenio, dividido 25 por la cantidad de días feriados que haya trabajado en ese mes, ¿sí? Si es un día, obviamente por 1. Pero si en el mes hubo 2 feriados, por 2, por 3 o lo que sea, ¿sí? Y acá dice la ley que si el trabajador, aparte de una suma fija, cobra remuneraciones variables, como por ejemplo comisiones, como por ejemplo habitualmente hace horas extras, ¿sí? Esas son remuneraciones variables. Lo que yo voy a tener que hacer es fijarme cuánto cobraba de remuneraciones variables el mes anterior, ¿sí? Supongamos que yo estoy ahora en octubre y me hacen trabajar uno de los 2 feriados, estos, supongamos que me hacen trabajar el lunes 11, yo voy a hacer el sueldo de octubre dividido 25 por 1 para ver cuánto me pagan por este día feriado, por este lunes 11 que me hicieron trabajar. Y como tengo comisiones, porque soy una vendedora, se van a ir a fijar cuál fue mi remuneración variable, o sea, cuánto cobré yo de comisiones en el mes de septiembre, ¿sí? Porque yo estoy liquidando ahora octubre en nuestro ejemplo. Se van a ir a fijar cuánto cobré yo de remuneraciones en septiembre y ese total de remuneraciones del mes de septiembre lo divido por 30, ¿sí? ¿Por qué por 30? Porque la ley establece en este artículo que es un promedio del mes. Un mes tiene 30 días, se hace promedio de 30. Las remuneraciones del mes anterior dividido 30. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Acá agréguenlo que se cortó. Yo había dicho que lo iba a poner y no lo subí. Suma de remuneraciones variables del mes anterior. Dice suma porque si ustedes cobran comisiones y horas extras en septiembre, suman las dos, ¿sí? Suman las comisiones más las horas extras, más todo lo que sea remuneración variable, ¿sí? Ustedes lo van a sumar y a todo lo que les dé esa suma lo dividen por 30. Y ese resultado lo multiplican por los días feriados, ¿sí? Porque si trabajan 2 feriados, acá va a cambiar la base. Va a ser por 2 y no por 1, ¿sí? Entonces, si pueden, yo voy a tratar de subirlo, si no, agréguenselo con la virome por días feriados acá al lado, ¿sí? Porque influye si son 2 días o un día. Si es 1, obviamente no pasa nada porque va a dar la misma base, pero si es por 2 va a cambiar. Pero se entiende, tiene 2 maneras de liquidar, igual que liquidábamos las vacaciones. ¿Se acuerdan que las vacaciones en la clase pasada vimos una parte fija, que era dividido 25, y una parte variable, que ahí sí tomábamos un promedio de los últimos 6 meses o un promedio del año, y a eso lo dividíamos por 25. En el caso de vacaciones, ambas bases se dividían por 25. En el caso del feriado, la parte fija del feriado, o sea, la parte de la remuneración fija, se hace dividido 25, y la parte de las remuneraciones variables, como es el promedio del mes, se hacen dividido 30. Eso anótenselo, recálquenlo, marcador, fosforescente, estrellitas, signos de admiración, lo que quieran ponerle, pero recálquenlo porque muchas veces cuando tomamos exámenes vemos que hacen un feriado y hacen las 2 partes dividido 25, o las vacaciones hacen el promedio dividido 30, es como que se les mezcla, ¿sí? Y si leen bien la ley, van a ver que todo lo que refiere a vacaciones es dividido 25, y lo que hace referencia a feriados es la parte fija dividido 25, y la parte variable es dividido 30, ¿sí?
¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta antes de mostrarles el jornalizado? Profe, ¿esto lo va a pasar al grupo? Esto está subido en comunidades. Ah, listo. Este es un archivito, estoy viéndolo directamente desde comunidades. Así que esto lo tienen todos a mano. Sí, profe, se me había pasado, gracias. No pasa nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver el jornalizado. Que el pobre trabajador jornalizado no corre con la misma suerte que el trabajador mensualizado. Como al trabajador jornalizado se le paga por día trabajado, si no trabaja un feriado, la ley, en principio, no se lo pagaría como al trabajador mensualizado. Entonces, lo que se buscó para tratar de equiparar esta situación y que el trabajador jornalizado no sufriera un perjuicio, en el caso del feriado, si lo trabaja, yo se lo voy a liquidar por separado 2 veces. Ahora lo van a ver bien con el ejemplo, porque el jornalizado es más complicado. Si yo lo trabajo, me lo van a pagar, no lo van a contar dentro de las horas trabajadas, sino que se va a considerar ese día, supongamos que es un día de 8 horas que trabaja, y lo trabajó, ese día se va a liquidar doble, ¿sí? Pero si no lo trabajó, yo no lo voy a incluir dentro de las horas trabajadas, porque no lo trabajó, pero se lo voy a pagar como feriado no trabajado a ese día, ¿sí? Se hace así para equipararlo con el trabajador mensualizado y que no pierda. Si el trabajador mensualizado no trabaja y cobra por 30 días, sería injusto que el trabajador jornalizado no lo trabaje y no lo cobre, ¿sí? Entonces, se le paga igual este feriado, pero no se pone dentro de las horas trabajadas, sino que se pone por separado, se expone por separado en el recibo de sueldo y se aclara que es un feriado no trabajado. Se lo pago igual, aunque no lo trabaje, le pago igual ese día para que sea igual que un trabajador mensualizado, pero lo expongo de manera diferente. Y en el caso de que sí lo trabaje, se lo voy a pagar como feriado no trabajado más feriado trabajado, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver en el ejemplo porque parece medio complicado y no lo es. Y se abona de la misma manera, ¿sí? Tomo el valor hora habitual, ¿sí? Que es mi valor hora más adicionales de convenio, por la cantidad de horas que trabajó en ese feriado, por la cantidad de días feriados. Y si tuviera o tuviese remuneraciones variables, hacemos exactamente lo mismo. Dividido 30 por la cantidad de días feriados, ¿sí? El jornalizado, a lo mejor así ustedes lo leen y es medio, no se entiende muy bien, pero ahora en el ejercicio 9, creo, no, 8. En el ejercicio 8 lo vamos a ver bien con la práctica y les va a cerrar todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? ¿Quieren que arranquemos con la práctica o me quieren hacer alguna pregunta? No, profe, por mí O no. estoy yendo muy rápido o están entendiendo todo, que me pondría muy feliz. Por ahora se entiende, hay que ver en la práctica. Bueno, vamos, arranquemos también, dice Matías. Buenísimo, bueno. Tengan a mano que esto también está subido a comunidades, los ejercicios, así que así lo vamos viendo juntos. Ejercicio número 7, es un trabajador mensualizado y el 8 es obviamente un trabajador jornalizado. Acá se empieza a complicar un poquito la ejercitación porque vamos a liquidar un feriado trabajado, vamos a liquidar vacaciones también, es un trabajador que tiene remuneraciones variables, ¿sí? Acá se empiezan a incorporar todos lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Se van a ir incorporando horas extras, se van a ir incorporando todo lo que vamos viendo para, en definitiva, hacer un ejercicio completo, porque en la vida real pasa esto, ¿sí? En la vida real ustedes van a tener empleados que trabajaron un feriado y otros que no, empleados que hicieron horas extras y otros que no, empleados que según la época se fueron de vacaciones o no, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo y por eso se va a ir complicando cada vez más el tema de ejercicios. Pero bueno, dice,
realice la liquidación de haberes del siguiente empleado correspondiente al mes de abril. ¿Sí? Le tengo que dar importancia a este mes de abril, que es el que estoy liquidando y por el cual yo voy a hacer el recibo de sueldo. ¿Sí? Nos dice que ingresó el trabajador el 1 de mayo, miren qué trabajador, el 1 de mayo del 2018, con una jornada completa, es un administrativo D, su sueldo básico es de 61.809,61, los adicionales de convenio son 8,33% de presentismo y 1% de antigüedad por año. Nos dice que está afiliado al sindicato, ¿sí?, cuya cuota es del 4,5%, y nos da un horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 8 a 12. En este caso, la jornada de trabajo me la da y es a modo informativo nada más porque no me sirve para nada. Porque yo sé que es un trabajador mensualizado, ¿sí? Porque acá me está dando la información de que cobra por mes. Porque he visto parciales donde le dimos datos así y empezaron a sacar cuánto cobraba por hora, sumaban que trabajaba 8 horas más 4 horas los sábados, sumaban y les daba 44, multiplicaban, bueno, no sé, cosas que suelen suceder a veces en los exámenes, pero bueno, esto es un dato que no les sirve para nada, es solamente información, pero que no los confunda, no es un jornalizado porque les está indicando que horas y días de la semana, ¿sí? Es un trabajador mensualizado porque su remuneración es mensual. Y con respecto a las novedades del mes, nos dice, gozará de sus vacaciones 2020 a partir del 3 de mayo. Acuérdense que las vacaciones eran hasta el 30 de abril, pero podían extenderse hasta mayo, ¿sí? Mi empleador no me las había otorgado. En este caso dice que fueron solicitadas, especialmente en esa fecha, por un compromiso, ¿sí? Acá la ley no especifica, está dentro del periodo que se pueden gozar todavía hasta mayo, pero lo que nos dice este enunciado es que fue de mutuo acuerdo entre empleador y empleado, ¿sí? Le solicitó irse en mayo, el empleador accedió y se le otorgó el 3 de mayo las vacaciones. Y se liquidan conforme lo establece la ley. ¿Cómo lo establece la ley? Que se paguen por adelantado, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo este ejercicio es que yo, como son en mayo, dentro del recibo de sueldo de abril, puedo liquidarle las vacaciones o hacer un recibo de sueldo, pero también a fin de abril, donde haga las vacaciones. Nosotros vamos a liquidar todo junto porque es más práctico por el tema de descuentos. Y nos da dos supuestos. Nos dice que trabajó el feriado de Semana Santa, que en este caso es solo el Viernes Santo, o que no lo trabajó. Y por otro lado nos da un cuadrito de remuneraciones variables, que en este caso son solo comisiones, ¿sí? O sea, nos da de los últimos 6 meses, con lo cual es un dato que ustedes van a usar, es lo único que pueden usar, ¿sí? Si les hubiera dado de los 6 meses y de todo el año completo, 2020, ustedes podrían haber sacado un promedio y ver cuál era el mejor. ¿Se acuerdan que así hacíamos para vacaciones? En este caso, como solo el enunciado les dio 6 meses, es el único promedio que pueden sacar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a resolverlo. Acá van todos los cálculos, abajo va el recibo de sueldo. Acuérdense primero el cálculo del sueldo bruto habitual. El sueldo básico era de 61.809,61. Nos decía que tenía un porcentaje de antigüedad del 1% por año. Si entró en mayo del 2018 y yo estoy en abril del 2021, pasaron 2 años nada más. Pasó 2019 y 2020. Todavía no cambié porque yo estoy al 30 de abril y él cumple el 1 de mayo. O sea que al 30 de abril tiene 2%, ¿sí? No llegó a cumplir 3, tiene 2% de antigüedad. Esto me da 1.236,19. El enunciado me dice que tiene un 8,33% de presentismo. Este porcentaje me da 5.148,74. Con lo cual llego a un sueldo bruto habitual de 68.194,54. Este es un dato que yo lo voy a tener porque me va a servir para calcular todo, ¿sí?
Por eso es algo que les digo que siempre lo dejamos al margen. Por otro lado, yo voy a tener que calcular las vacaciones, ¿sí? Porque el enunciado me dice que gozo de las vacaciones y que se las tengo que pagar como dice la ley. Entonces, al 31 del 12 tenía 2 años de antigüedad, obviamente menos de 5, le corresponden 14 días de vacaciones, ¿sí? Y se acuerdan que para calcular las vacaciones, lo que hacía yo era el sueldo bruto habitual más el promedio de las remuneraciones variables dividido 25 por los días de vacaciones. O lo podía hacer por separado, ¿sí? Es lo mismo, matemáticamente les va a dar lo mismo. Esta para la parte fija. Y para la parte variable, lo que hacía era sacar el promedio de las remuneraciones variables dividido 25 por 14, ¿sí? Como yo tengo estas remuneraciones variables, lo que voy a hacer es sumarlas a todas. La suma de los 6 meses me da 22.750 y a esto le saco el promedio, 22.750 dividido 6, ¿sí? El promedio de estos 6 meses me da 3.791,67. Es un promedio básico de matemática. Con la salvedad, fíjense que si yo, acá quedó del año 81, estamos medio. Bueno, la profesora también está medio. La única aclaración que quiero es hacerle que si acá yo no hubiera tenido remuneraciones, yo lo que voy a hacer es, tengo 5 meses de remuneraciones, el promedio lo hago dividido 5, ¿sí? Aunque matemáticamente está mal, porque yo acá tendría que ponerle 0 y sumar todo y dividirlo por 6, bueno, eso sería de matemática. En laboral no lo vamos a hacer así para no perjudicar al trabajador, ¿sí? Si yo sumo un promedio con un mesero, le va a bajar mucho el promedio. Entonces voy a tratar de buscar lo más beneficioso. Si dentro de los últimos 6 meses tengo solo 5 con remuneraciones, hago un promedio de 5. Si tengo 3 meses, hago un promedio de 3, ¿sí? Bueno, en este caso no, porque tuvo los 6 meses y el promedio me da 3.791,67, que es el dato que yo voy a tomar para calcular las vacaciones, la parte variable. Y voy a hacer 3.191,67 dividido 25 por 14, ¿sí? Obviamente la suma de estas dos cosas, vamos a ponerlo acá si quieren. Fíjense que la suma de estas dos cosas me da 40.312,28, ¿sí? Me da lo mismo que acá en el enunciado se resolvió todo junto. Como es lo mismo, digamos, ambas se dividen por 25 y se multiplican por 14, la sumo. Sueldo bruto habitual más promedio de remuneraciones variables dividido 25 por 14, ¿sí? Muchas veces nosotros les decimos que lo hagan por separado, quizás en un examen sacaron mal el promedio, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen bien esta parte, les van puntos, y si sacaron mal el promedio, se descuenta esto. Y por ahí se lo ponen todo junto y no dejan expresado de dónde sacaron estos valores, no les da el importe final de las vacaciones, y en realidad la mitad estaba bien hecha, ¿sí? La parte fija estaba bien hecha y se habían equivocado en la variable. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda de estos de vacaciones? No, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, si para calcular vacaciones la ley me decía que yo buscaba los 6 meses anteriores, ¿por qué yo estoy tomando abril, que es el mes en el que yo estoy liquidando? ¿Qué les parece? Porque se las toma en mayo, pero como nos va a cobrar adelantado, estamos tomando abril. Muy bien, Lucía. Eso es lo más importante. ¿Ustedes toman el mes de abril? Porque las vacaciones se las va a tomar en mayo, aunque yo se las esté pagando en abril, pero corresponden a mayo. ¿Sí? No puedo tomar las comisiones que él cobra en abril, ¿sí? Porque tengo que cobrar, tengo que liquidar y promediar desde el mes inmediato anterior al que él va a gozar de sus vacaciones, ¿sí? Entonces, anótense por qué
consideran abril en este promedio, es porque las vacaciones corresponden a mayo, ¿sí? Porque después me pasa que cuando se ponen a estudiar, dicen, ¿y por qué considero abril? ¿Sí? Corresponden a mayo, como dijo Lucía. Y ahora viene la parte del feriado. Después, todo esto lo vamos a trasladar al recibo de sueldo. Y vamos a ver el feriado. Nos dice que lo trabajó. El laborable no me dice nada. Si lo trabajó o no lo trabajó es indistinto porque yo voy a cobrar exactamente lo mismo. Lo que sí me importa es el feriado. Y en este caso, en el apartado A, en el inciso A, me dice que sí lo trabaja al feriado, ¿sí? Entonces, como lo trabaja, yo se lo tengo que pagar a este día feriado, se lo tengo que pagar. Y como vimos recién, había una parte fija y una parte variable. En la parte fija yo tomaba el sueldo bruto habitual, que es este, que calculamos acá, sueldo bruto habitual, dividido 25 por un día feriado, que fue el Viernes Santo, ¿sí? Y me da 2.727,78. Pero también el enunciado me dice que tenía remuneraciones variables. Y la ley me dice que si este empleado tiene remuneraciones variables, yo me tengo que fijar cuáles fueron las remuneraciones variables del mes inmediato anterior, ¿sí? Si yo estoy liquidando un feriado de abril, me tengo que fijar cuánto cobró de remuneraciones variables en el mes anterior, ¿sí? En el mes anterior cobró 2.800 pesos de comisiones. Por lo tanto, yo voy a tener que liquidarle, como parte de este feriado, las remuneraciones variables del mes anterior. ¿Y qué hago? 2.800 dividido 30, porque así lo dice la ley, por 1, ¿sí? Aunque sea una partecita muy chiquita, fíjense que son 93 pesos, corresponde que yo se lo liquide siempre y cuando el trabajador tenga remuneraciones variables, ¿sí? La suma de la parte fija más la parte variable me da el importe del feriado trabajado, ¿sí? Pero que no es difícil. Sí. Una consulta. Si en el mes de marzo no tuvo ningún tipo de comisión, es 0, ¿no? ¿O se toma al anterior? No, ahí sí es 0. Si en el marzo no hubo, no considero ningún tipo de remuneraciones variables porque la ley es clara. Del mes anterior, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trasladar esto que hicimos a nuestro recibo de sueldo, ¿sí? Y vamos viendo. Estoy en abril. Voy a poner el sueldo básico por 30 días, ¿sí? Porque trabajó 30 días, 61.809,61. Le voy a calcular el 2% de antigüedad y el 8,33% de presentismo, ¿sí? Como hicimos siempre desde que empezamos a resolver la ejercitación. El enunciado me dice que en abril cobró comisiones, o sea que yo tengo que poner las comisiones de abril porque yo estoy pagando el sueldo de abril, ¿sí? Y acá le voy a poner como suma remunerativa, sujeta a aportes y a contribuciones, le voy a poner el día feriado que le liquide arriba, ¿sí? Por lo tanto, ahí ustedes ven que le pago los 30 días más un día más, ¿sí? Le estoy pasando, ¿sí? Este día se lo voy a liquidar según lo que calculé acá, ¿sí? Los 2.821,12. Y voy a optar, como me dice que las vacaciones las goza a partir del 3 de mayo y yo esto lo estoy liquidando seguramente en esa fecha, le voy a dejar dentro de este recibo de sueldo el cálculo de las vacaciones 2020, ¿sí? Estos 14 días de vacaciones que calculamos acá, lo voy a trasladar en el recibo de sueldo como obviamente sumas remunerativas sujetas a aportes y a contribuciones. Ustedes pueden hacerlo en recibo de sueldo separado, ¿sí? Pueden terminarlo acá y hacer otro donde diga solo vacaciones. Pero como se hace todo en la misma fecha, sería más engorroso y hacer dos cálculos distintos cuando se puede poner todo en la misma fecha, ¿sí? Entonces, a mí me da el total del sueldo bruto, 116.247,94, y a esto le voy a aplicar el descuento de jubilación del 11%,
el 3% de la ley 19.032 y el 3% de la obra social. Y a su vez, como el enunciado me decía que estaba afiliado al sindicato, le voy a liquidar, le voy a descontar también este 4,5% que me decía el enunciado acá, ¿sí? El total de descuentos es de 25.032, por lo tanto llego a un sueldo neto o de bolsillo de 91.395 con todo de sueldo del periodo abril con el feriado trabajado y las vacaciones. No me acuerdo quién me preguntó, pero la clase pasada alguien me preguntó con respecto al SAC. Es muy grande. ¿Por qué? Porque me está incluyendo un mes completo y casi medio mes más, ¿sí? Entonces, para lo que es esta liquidación, estoy haciéndolo por lo percibido, ¿sí? Pero para el SAC yo voy a considerar hasta acá la remuneración de abril y esto más lo que calcule en mayo va a ser la remuneración de mayo, ¿sí? Que seguramente el mes de mayo me va a dar mayor y va a ser el que yo tome para el SAC. Bueno, pero no los quería adelantar porque la clase que viene vamos a ver sueldo anual complementario, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo liquidamos acá en el recibo de sueldo porque lo estoy pagando en el mismo momento que finaliza el mes de abril, porque lo tengo que pagar antes que empiece mayo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Silencio. Entendido, profe. Y vivo tocando este... Bueno. Sí, chicos, si van teniendo alguna duda o algo, porque vamos a avanzar. Pero bueno, mejor si se va entendiendo. Y ahora en el inciso B van a ver qué pasa si no lo trabajó, ¿sí? Si no lo trabajó, no tengo que calcular nada acá, porque solo calculo si el feriado lo trabaja. Pero la diferencia se va a dar acá, obviamente. El sueldo básico va a ser por 30 días. No fui a trabajar un día, pero es feriado y no me corresponde trabajar. Por lo tanto, los 30 días me lo van a pagar igual. El adicional por antigüedad me lo van a pagar igual. El presentismo obviamente me lo van a pagar igual porque no lo perdí por no haber ido a trabajar ese feriado, porque es un feriado por ley, ¿sí? Obviamente voy a cobrar las comisiones y las vacaciones. No voy a cobrar este renglón de feriado porque no lo trabajé. Y no se declara y no se expone de ninguna manera que yo no trabajé ese feriado, ¿sí? En un recibo de sueldo voy a cobrar lo mismo que si ese día feriado no hubiera existido en el mes, ¿sí? Por eso la ley lo asimila a un día domingo. Yo acá cobro 30 días, que en realidad no trabajo 30 días, ¿sí? Quizás trabajo 23, 24 en un mes, porque los domingos no trabajo, a lo mejor sábado y domingo no trabajo. Y no me ponen acá que yo trabajé 24 días. Me ponen siempre 30 porque mi sueldo es por 30. Entonces, como el feriado se asimila a un domingo y yo los domingos no trabajo y este feriado no lo trabajé, no me lo liquidan, no lo exponen, queda determinado que en el mes yo no fui un día porque no firmé la planilla de entradas y salidas, pero voy a cobrar lo mismo, ¿sí?, que si no hubiera habido un feriado en este mes. Distinto es si lo trabajo, que acá sí ya cobró los 30 más el día feriado, ¿sí? En este caso llegó un bruto de 113.606,82, al cual le voy a aplicar los descuentos o retenciones de ley, jubilación, ley, obra social y sindicato, para llegar a un sueldo neto de 89.181,35, ¿sí? Obviamente la diferencia de estas remuneraciones está dada por estos 2.800 menos los descuentos, ¿sí? Por el día que no lo trabajé en el inciso B. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Puedo hacer una consulta un poco, sabe que no tiene mucho que ver con este tema? Dígame. Porque ahí vi que el sindicato cobra el 4,5. Sí. Yo estoy fuera de convenio, por eso no sabía que actualmente casi todos cobran eso, el 4,5. No, esto es un invento. Esto es un invento. Bien. No, por ejemplo,
empleados de comercio cobran un 2% y un 0,3% de cuota sindical. No. Y uno tiene Ahí, que, si está afiliado, sí o sí lo tiene que, o sea, no puede no abonarlo. No. Hay descuentos, como yo les decía al principio, hay descuentos obligatorios, sí o sí, que estés o no estés afiliado al sindicato, te los van a descontar, ¿sí? Que en algunos casos son un 5%, un 3%, un 3,5%. Eso es obligatorio para todos los trabajadores por el solo hecho de estar en ese convenio colectivo. Después, si vos, aparte de ese descuento obligatorio, te querés afiliar para tener otro tipo de beneficios, ¿sí? Como ser proveedurías, clubes, piletas, que te regalen cosas si nacen un hijo, si tus hijos van a la escuela y demás, vos querés afiliarte, aparte de eso te hacen otro descuento extra al que es obligatorio, ¿sí? Ah, bien. Eso es que puede variar obviamente según cada convenio, pero bueno, por ejemplo te decía comercio es muy poco, es el porcentaje, pero bueno, es opción, esa parte es opción si vos querés usar los servicios que te brinda el sindicato. Gracias. De nada. Bueno, pero ¿vieron la diferencia entre el feriado trabajado? Este empleado, al no trabajar ese feriado, cobró una remuneración normal, no queda expresado en ningún lado que ese feriado no lo trabajó. Cobró lo mismo que hubiera cobrado el mes anterior y que va a cobrar el mes siguiente si no hay aumentos, ¿sí? En cambio, en el caso de que sí lo trabaje, yo expreso en un renglón, dejo detallado este feriado trabajado y lo liquido de la manera que me especifica la ley, ¿sí? Bueno, sigo con el jornalizado, que es el ejercicio número 8. Profe, se Y acá corta cuando el habla. jornalizado me dice, realice el aligato. ¿Sí? Profe, se escucha cortado. Se escucha mal. Sí, veo que me están diciendo todos que se corta. A ver. Sí, se corta de vez en cuando, profe. Pensé que era mi internet, pero no. Debe ser la mía, qué feo. Esperen, a ver. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a tratar de conectar a la otra que es mejor, pero... Bueno, sí, mejor, pero sacando la cámara. Bueno, me avisan si se sigue cortando o no. Sí, profe, cualquier cosa le avisamos. Bueno, sigo compartiendo. Bueno, ejercicio número 8. Realice la liquidación de haberes del siguiente empleado correspondiente a la primera quincena del mes de abril. Datos del trabajador, como les decía recién, la jornada de trabajo sí es muy importante acá y necesito saber detalladamente cuál es su jornada, ¿sí? En qué horario trabaja de lunes a viernes, los sábados, ¿sí? ¿Cuál es su jornada? Va a ser el dato más importante para liquidar en el caso de un trabajador jornalizado. Después, obviamente, me dice que es un ayudante que cobra 220,72 pesos la hora, que tiene adicional por antigüedad 0,5% por año y un 20% de presentismo, que ingresó el 2 de septiembre del 2018. Y como novedades del mes, me dice también que gozará de sus vacaciones completas a partir del lunes 19 de abril, que se liquidarán según lo que establece la ley de contrato de trabajo.
¿sí? Lo mismo que el trabajador mensualizado. Se liquidan de manera anticipada. Y los mismos supuestos, que trabajó el feriado de Semana Santa y que no trabajó el feriado de Semana Santa, ¿sí? En el año 2021, el feriado de Semana Santa cayó 2 de abril, ¿sí? Viernes 2 de abril. El jueves no laborable. Vamos a ver primero, lo que hacemos siempre es saber la cantidad de horas trabajadas y el valor hora habitual, ¿sí? Datos que sacábamos siempre en un trabajador jornalizado. 220 pesos la hora es el valor hora. El porcentaje de antigüedad, si entró en septiembre del 2018, tengo a septiembre del 2019 un año, a septiembre del 2020 2 años, ¿sí? En septiembre del 2021 cumpliría 3, pero como estoy en abril, solo tengo estos 2 años, ¿sí? Desde septiembre del 2018 a septiembre del 2020. A 0,5 por año me da un 1%. ¿Sí? 0,5 por 2, 1%, me da 2,21. Y el porcentaje de presentismo es del 20%, me da 44,14. Valor hora habitual, 267,07. ¿Sí? Ahora vamos a sacar las horas trabajadas y acá viene una pequeña diferencia con lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada. Yo tengo la primera quincena que, como ustedes saben, es del 1 al 15. Es lo que está pintado en rojo, ¿sí? Me dice que trabaja 9 horas de lunes a jueves y 8 horas los viernes. Con lo cual sábado y domingo no me importan, los saco, no me va a importar y después de acá lo borro ahora, después lo vuelvo a poner. No me interesan, ¿sí? Lo que me va a interesar es esto, de lunes a viernes, ¿sí? Me voy a fijar cuántos días de lunes a jueves tengo. Tengo el jueves 1, después tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Tengo 9 días de 9 horas. 9 por 9, 81. Y días viernes, si ustedes ven, obviamente hay 2 viernes acá, pero el del feriado yo no lo voy a tener en cuenta para las horas trabajadas. No lo voy a considerar nunca. Así sea que este feriado lo trabaje o no lo trabaje. Yo lo voy a dejar separado a este día. Por eso lo pinté y lo voy a dejar separado. Porque ahora van a ver. Con lo cual viernes me queda uno solo, ¿sí? Un solo día de 8 horas. 81 más 8 me da 89 horas trabajadas. Paren que voy a volver a poner esto. Me da 89 horas trabajadas en esta primera quincena, ¿sí? No lo tengo en cuenta y lo pinto porque después vamos a ver. De los restantes días que están pintados de color rojo, ¿sí? Yo ya consté estos 9 días de lunes a jueves y un solo día viernes de 8 horas, ¿sí? Vamos a hacer las vacaciones también, como lo vimos en la clase pasada, porque las toma el 19 de abril, o sea que las va a empezar este lunes, ¿sí? Y si yo estoy liquidando esta quincena, más o menos seguramente el 16, 17, 16, puede ser que la esté pagando y le esté liquidando por adelantado las vacaciones que empiezan el lunes, ¿sí? Entonces por eso la voy a hacer en el mismo recibo de sueldo. ¿Cómo se calculaban las vacaciones? Valor hora habitual por la cantidad de horas que hacía, ¿sí? Fíjense que la mayor cantidad de horas las hace de lunes a jueves, 9 horas, por lo tanto, por eso multiplico el valor hora habitual por 9, por la cantidad de días de vacaciones. Obviamente, como tiene menos de 5 años, le corresponden 14 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, valor hora habitual más jornada habitual, habitualmente trabaja 9 horas, por los 14 días de vacaciones. Esto me da 33.650,97 el importe a abonar de las vacaciones, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el feriado. Y el feriado, en el trabajador jornalizado, yo lo que primero les dije era que yo se lo tengo que pagar. Lo trabaje o no lo trabaje, se lo tengo que pagar, ¿sí? Para
asimilarlo a un trabajador mensualizado que si no lo trabaja cobra igual. Entonces, yo este viernes 2, que cae feriado, dentro de su jornada de trabajo, se lo voy a pagar, ¿sí? Se lo voy a pagar, pero no como día trabajado, sino como un día feriado. ¿Y cómo se paga este día? Valor hora habitual por la cantidad de horas que hubiera hecho ese día, si hubiese trabajado, los viernes él trabaja 8 horas, por 8, por un solo día, porque fue un solo día viernes, es feriado, ¿sí? Por lo tanto, hago 2.136,57, me da este feriado. Entonces, si ustedes ven que les liquidé completo todos los números que están pintados de rojo, ¿sí? Se los liquidé por separado a los que trabajó y el viernes, aunque lo haya o no lo haya trabajado, así le pago completa la quincena, ¿sí? Pero como después el enunciado en el inciso A me dice que lo trabajó, yo se lo vuelvo a liquidar ahora como feriado trabajado. Por eso se lo pago 2 veces, ¿sí? Y vuelvo a liquidárselo como el valor hora habitual por un día, viernes, por 8 horas que hace los viernes, ¿sí? En el caso del trabajador jornalizado no tengo ese plus de pagar los feriados dividido 25, ¿sí? Por eso se pagan exactamente igual el día feriado que el día no feriado, cobro lo mismo por día, ¿sí? Con la salvedad que al pagarlo una vez estoy completando toda la quincena y al pagarlo otra vez le estoy pagando doble ese día, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿En el feriado? ¿Se escuchó? ¿No se cortó? Sí, profe, se escuchó bien. ¿Y se entendió? Ay, Camila me puede Se escuchó, pero si lo querés repetir, no me quejo. Bueno, lo repetimos. Como les decía entonces, las horas trabajadas, siempre que haya un feriado en un trabajador jornalizado, yo lo voy a dejar marcado de una manera diferente y no lo voy a considerar en las horas trabajadas. Por eso, en el caso del detalle de las horas trabajadas, considero estos días que están, vamos a pintarlo de otro colorcito, vamos a pintarlo para que ustedes se orienten, de amarillo, estos días que son 9 días de 9 horas, porque él de lunes a jueves trabaja 9 horas, y dentro de la quincena, porque ya el 16 arranca la otra quincena, dentro del 16 me queda solamente el viernes 9, que los viernes él trabaja 8 horas, ¿sí? Entonces, al feriado para la cantidad de horas trabajadas no lo considero, nunca, así sea que lo trabaje o que no lo trabaje, ¿sí? Por eso acá me da 89 horas, que son las que están pintadas en amarillo. Pero ahora cuando yo voy a hacer la liquidación del feriado, el enunciado me dice que sí lo trabaja. Entonces, ¿qué me dice la ley? Si lo trabaja, yo se lo tengo que pagar doble. ¿Y cómo se paga doble? Primero, lo calculo una vez, ¿sí? Lo calculo una vez para llevarlo a un día, a completar la quincena entera como si lo hubiera trabajado. Porque si lo hubiera o no lo hubiera trabajado, yo de todas maneras le tengo que pagar este viernes, ¿sí? Como al trabajador mensualizado yo le pago los 30 días, aunque haya caído un día feriado, al trabajador jornalizado no lo puedo perjudicar. Por lo tanto, se lo voy a pagar una vez para completar la quincena que él hubiera querido trabajar, ¿sí? Y que cayó feriado y le corresponde. Pero después, como el enunciado a su vez me dice que lo trabaja, yo se lo tengo que volver a pagar a este feriado, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer exactamente la misma liquidación. 267,07, que es el valor hora habitual, por ese día viernes, y ese día viernes trabajo 8 horas. Si hubiera caído un día jueves, yo te hubiera puesto por 1 por 9, ¿sí? Porque trabaja 9 horas de lunes a jueves. Y si hubiera caído un sábado o un domingo, no se lo pago, porque él habitualmente no lo hubiera cobrado tampoco, ¿sí? Se lo pago acá una vez para equiparar a los 30 días del trabajador mensualizado para que complete su quincena, y se lo pago otra vez porque lo trabajó. Si no lo hubiera trabajado, fíjense que es el inciso B, se lo voy a pagar un solo día, ¿sí? Se lo voy a pagar un solo día para completar la quincena, como en el trabajador mensualizado le pago los 30 días,
¿sí? Se lo pago una vez para dejar registrado que la quincena entera este empleado tiene que cobrar los 10 días que trabajó, más un día que no trabajó pero que cayó feriado. En cambio, en el caso de que sí lo trabaje, yo se lo pago acá para completar la quincena y se lo pago otra vez porque se lo pago doble. ¿Se entendió ahora? Viéndolo cuando sí, se haga. ¿Cómo? Sí, se entendió. Perfecto, Elías. ¿Sí? Entonces, ahí se ve la diferencia puntualmente en el trabajador jornalizado. Si no lo trabajo, lo liquido igual acá. Acá y acá. Es más, este lo podríamos subir, así nos queda ahí. Si no lo trabajo, es este feriado. Y si sí lo trabajo, le agrego doble. Y por eso lo cobra 2 veces. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el recibo de sueldo. Le voy a liquidar las 89 horas trabajadas, que son las que están pintadas en amarillo, y hago 220,72 por 89, ¿sí? El valor hora básico, el que está acá arriba, el de 220,72. A este le aplico el 1% de adicional de antigüedad y el 20% de adicional de presentismo. Como no tengo en el enunciado ninguna otra remuneración variable ni nada que me dé el enunciado para complicárselos tanto, lo único que me queda registrar es el feriado, ¿sí? El feriado trabajado de estas 8 horas y el feriado normal, que es el que yo le pago para completar la quincena, ¿sí? Estas 89 horas más estas 8 horas, yo con esto completo la quincena, ¿sí? Son 97 horas que tiene la quincena, pero estas 97 horas, 89 trabajó y 8 se las tengo que pagar igual. Pero sumado a eso, como este día también lo trabajó siendo feriado, se lo pago doble, ¿sí? ¿Y qué es lo que dejo expresado acá? A esto obviamente le sumo los 14 días de vacaciones que ya habíamos liquidado acá y llego a un sueldo bruto de 61.693,15 al que le voy a aplicar los descuentos, que acá obviamente no me dice nada de ningún sindicato ni nada, por lo tanto solo le aplico los descuentos de ley. 11% de jubilación, 3% de obra social y 3% de ley, ¿sí? Llego a un total de retenciones de 10.487,89, sueldo bruto menos retenciones, sueldo neto o de bolsillo, 51.205,56, ¿sí? Eso en el caso del feriado trabajado que lo pago doble. Y en el caso del feriado no trabajado, fíjense, le pago igual las 89 horas, exactamente la misma base, 220,72 por 89. A esto le aplico el adicional por antigüedad, le aplico el 20% de presentismo y le liquido solamente este feriado que no lo trabajó, pero que yo se lo tengo que pagar, ¿sí? Como feriado no trabajado, estas 8 horas del día viernes, ¿sí? Que es lo que está pintadito en verde, y se lo pago una sola vez, 2.136,57. Obviamente le sumo las vacaciones para llegar a un sueldo bruto de 59.556,88 y a este bruto le voy a aplicar los descuentos de ley, 11% de jubilación, 3% de obra social, 3% de ley, para llegar a un total de sueldo neto, bruto menos descuentos, de 49.432,21, ¿sí? Obviamente la diferencia de esta quincena es igual, se da por estos 2.136 pesos del feriado que no lo trabajó, ¿sí? Vieron que en números se entiende un poquito más lo que decía el texto de la clase, del apunte de comunidades, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Se entendió ahora? ¿No se entendió? ¿Quieren que veamos algo de nuevo? ¿Les cierra lo que yo les digo?
con respecto a cómo se liquida si una persona trabaja o no trabaja un día que corresponde por ley no trabajar, ¿sí? Esto no es lo mismo que las vacaciones, que yo no trabajo porque elijo y porque la ley me obliga a que descanse, o los domingos que no trabajo porque está prohibido. En este caso es un día que no voy a trabajar porque quiero participar de una celebración, ¿sí? Y no me corresponde trabajar. Y no me corresponde trabajar y me corresponde cobrar exactamente lo mismo que venía cobrando. Pero si me hacen ir a trabajar, bueno, voy a ir, pero ese día me lo van a tener que pagar doble, ¿sí? En cambio, el trabajador jornalizado, como cobra por día y por hora, si no va a trabajar porque es un feriado, se lo tengo que pagar igual, ¿sí? Pagarle esas horas correspondientes a ese día feriado, como el trabajador mensualizado le pago el mes completo, ¿sí? Corresponde que se lo pague, pero no como horas trabajadas, sino que se lo abone como horas del feriado, pero que no trabajó. En cambio, si lo trabaja, sí se lo pago 2 veces, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, yo lo reentendí. Yo lo entendí, claro. Buenísimo, me alegra, mejor así. Bueno, les iba a mostrar la clase que viene, vayan estudiando. La clase que viene vamos a empezar con tag y embargo, ¿sí? Y se va a subir un ejercicio. Nos queda Profe, sí. ¿El jueves que viene, aunque sea 7 de octubre, hay clases o el siguiente sería? Y en principio no habría clases. Lo que pasa que, digamos, yo estaba mirando que antes del examen nos van a quedar 3 clases, ¿sí? Incluso la clase anterior al examen, ¿sí? Y nos quedan ver 3 temas, seguro. 1, remuneración, embargo, licencias y tiempo parcial. Estos 3 temas van a entrar seguro hasta tiempo parcial, va a entrar seguro en el examen, ¿sí? Y si la semana que viene no damos clase, vamos a tener que agregar de todas maneras, si no es la clase que viene, vamos a tener que agregar otra fecha porque no vamos a llegar. No quiero estar explicándole un tema nuevo el jueves antes del examen, ¿sí? Se imaginan que ese jueves 21 me gustaría dejarlo solamente para consultas, alguna duda que ustedes tengan antes de rendir. Pero bueno, todavía la verdad que no puedo hablar con las chicas, las otras 2 profesoras, a ver si van a dar el jueves o van a recuperar clases otro día. Ustedes en particular, ¿qué preferirían? ¿Que demos el jueves que viene o que recuperemos en la semana otra clase? Para mí es mejor dar el jueves. Sí, para mí también. Somos un montón en la clase, no sé qué opinan todos, pero para mí es mejor darla y ya. Es complicado que nos pongamos de acuerdo. Yo a veces prefiero verlo el mismo jueves porque ya ustedes están organizados y saben que el jueves no les coincide con otra materia y demás, porque si yo les digo, nos juntamos el lunes y 20 me dicen que tienen una clase, es complicado. Si a ustedes, a mí no me molesta obviamente darle las clases porque no quiero llegar con el examen que veanlo todo en una semana, ¿sí? Entonces, como nos quedan 3 temas, si damos el jueves que viene, mejor para mí. De todas formas, obviamente ustedes las graban y si hay alguien que no puede participar, a mí me encanta que ustedes las graben y que después las puedan ver para estudiar, pero también me gusta que participen porque las dudas le van surgiendo en ese momento, no cuando la miran grabada, ¿sí? Entonces, no me digan el jueves y después se conectan 20 porque me voy a enojar. Así que quedamos el jueves, yo no tengo ningún tipo de problema, pero bueno, quedamos el jueves y traten de, obviamente la mayoría, conectarse, así podemos adelantar. Seguramente vamos a ver saque embargo y la clase siguiente nos va a quedar licencias y tiempo parcial para que lleguen tranquilos al examen, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Usted nos va a mandar algún otro ejercicio para que lo hagamos solos? Sí, lo tengo que ver con las otras profes, pero en principio lo que hicimos el cuatrimestre anterior fue la semana previa subirles 3 ejercicios resueltos ya todos el Excel para que ustedes practicaran, ¿sí? Pero bueno, todavía no terminé de hablar con las profes, no resolvimos y yo tengo casi seguro que por eso faltan 3 temas y hasta
tiempo parcial tiene que entrar en el parcial, ahora en el examen parcial, porque después ya empezamos con extinción. Entonces, en principio, la práctica esta de apoyo se la dejaríamos la semana previa. Voy a tratar, sí, de hacerlo el sábado, el fin de semana anterior, para que los chicos que trabajan puedan verlo antes, ¿sí? Pero sí, en principio le vamos a dejar. Sí, duda en el ejercicio 7. Decime. Okay. El trabajador mensualizado. Sí. Cuando trabaja en un día feriado, ¿no Sí. se paga 2 veces también? ¿Cómo? ¿El trabajador mensualizado si trabaja un día feriado? Sí. ¿Qué pasa con eso? Si trabaja un día feriado, se paga doble el trabajador mensualizado, si trabaja el día feriado. Ok. Pero lo que no se paga por 2, digamos, se paga dentro de los 30 días el sueldo completo y después se paga una vez más. Con lo cual, en vez de liquidarle 30 días, como hacemos siempre, le pagamos 31. ¿Sí? Dale. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? No, la clase que viene dijo SAC y embargo, profe. Sí, yo lo voy a habilitar para que ustedes lo puedan ver. Hubo justo muchas modificaciones con respecto al salario mínimo vital y móvil, justo ahora, esta semana, con lo cual hay que ajustar la ejercitación, por eso apenas lo pueda acomodar, se los voy a subir. Pero la clase que viene vamos a dar seguramente SAC y embargo. Así que bueno, si no tienen más dudas, como les digo siempre, nos vemos la clase que viene. Gracias. El que tiene alguna duda se queda. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buen fin de. Chao, profe, hasta luego. Chao. Gracias. Profe, ¿nos envías el material por WhatsApp? Este material ya está subido en comunidades. Todo esto está en comunidades. Ah, bueno, genial, gracias. No, de nada.